El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Nosotros somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas como lo declara las Sagradas Escrituras. Nosotros, hermanos, bendecimos a todos aquellos que están escuchándonos. Estamos transmitiendo desde Higüey, República Dominicana, al este de la isla de Santo Domingo. Desde aquí le mandamos un caluroso saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando y están en sintonía. Hoy yo he hecho un alto y de la última parashá que se llama Besó Haberajá, que significa, y esta es la bendición, he hecho un alto para hablar del cántico de Moshe. Oiga bien, del cántico de Moshe. En esta parashá, hermano, es la última parashá del ciclo de estudio de la parashá, donde Moshe habla de la bendición acerca del pueblo de Israel, y a través de este capítulo, del capítulo 32 del libro de Devarim, libro de Deuteronomio, ahí Moshe nos habla cómo el pueblo de Israel es un pueblo que está esquematizado desde sus orígenes hasta su posterior dispersión, redención y todo lo relacionado al pueblo de Israel. Por eso en esta tarde, así, con la misma sencillez, ¿verdad?, que nos ocupa, vamos a estar hablando de este tema, y usted póngale mucha atención para que usted vea la bendición de este canto. Hay otro estudio que trata del capítulo 31 del libro de Devarim, donde ahí Moshe bendice a las tribus de Israel y habla del porvenir de Israel, donde es interesante porque en este estudio del capítulo 31, ahí se nota que usted cuando lee ciertos pasuk es como si usted estuviera hablando del libro de Apocalipsis, porque mucha gente tiene que entender que el Brit Hadashah, mal traducido, Nuevo Testamento, está escondido en lo que es el primer pacto. Y el primer pacto está escondido. La confirmación del primer pacto es el Brit Hadashah. Por eso la palabra testamento no aplica ahí. ¿Por qué? Porque un testamento es un documento que expide una persona que se va a morir. Por eso el que escribió la Torá no se ha muerto. Y hay dos cosas que el Padre hizo con su propio dedo. Número uno, al hombre. Por eso el primer hombre se llama Adán, ¿verdad? Y la Escritura establece de que con el mismo dedo el Eterno dijo, descendamos, hagamos al hombre, ¿verdad? Y luego lo segundo, que fue escrito por el mismo dedo del hombre, el mismo dedo del Eterno, es nada más y nada menos que las 10 palabras principales recibidas por Moshe, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cómo Moshe, este gran hombre del Eterno, este profeta, en el cual él dijo que se iba a levantar uno, ¿verdad?, y todo aquel que no escuchara a ese profeta iba a ser desarraigado. Ese Nevinim que establece la Escritura es Yeshua, no hay otro, no hay que buscar más. Yeshiyahu, Yirmiyahu, Ezequiyahu, toda esa gente, Sefanyat, Obadiyat, hicieron todo su trabajo. Pero Yeshua es aquel profeta en el cual el mismo Moshe habló de que aquel que no escuchara, ese profeta iba a ser desarraigado. Entonces, vamos a escuchar este tema, el cántico de Moshe, Moshe Shar Shirin, el cántico de Moshe, para que usted se goce en esta tarde. Y como yo siempre le digo a todos los hermanos, yo soy responsable de lo que hablo, no de lo que usted entiende. Por eso póngale mucha atención a lo que nosotros hablamos. El cántico de Moshe de Devarim, capítulo 32, en todo este capítulo nos narra todas las incidencias de Israel. Vamos a ver el esquema, y es que en este cántico Moshe está hablando de toda la historia de Israel, desde el principio hasta el final. Podíamos resumir su contenido según las 6 primeras lecturas. Desde el verso 1 hasta el 6
nos habla de la obra de Yahweh por el mundo y por Israel. Los pasuk del 7 al 12 nos hablan del origen de Israel. Los versos 13 al 18 nos habla de la prosperidad y la apostasía de Israel. Desde el verso 19 hasta el 26 nos habla de la pérdida de Israel después de su apostasía. Desde el verso 29 al 39 nos habla de la dispersión de Israel entre las naciones. Y desde los versículos 40 hasta el 43 nos habla de la salvación de Israel y su influencia mundial. Entonces fíjese algo, cada uno de estos temas que está esquematizado, este capítulo, es un tema diferente que nosotros tendríamos que abordar individualmente. ¿Por qué? Porque es un material totalmente que necesitaría de un tiempo para poder explicar con lujo de detalle lo que significan este esquema. Pero hoy vamos a dar una síntesis de lo que es este capítulo. Por eso, comenzando con el pasuk 1, del 1 al 6, el nombre y la obra de Yahweh por el mundo y por Israel, destaca el capítulo 32, verso 1, prestad atención, oh cielo, y dejarme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Aquí Moshe está llamando a que escuchen, ¿verdad? Y los cielos y la tierra son los dos testigos contra Israel, según dice el capítulo 30, verso 19, y el capítulo 31, verso 28 del mismo capítulo de Devarim. Porque han documentado toda la historia. Realmente son tres testigos porque la palabra hebrea para cielo es shamayim y está escrita en forma dual. Es decir, se trata de un par de cielos. Y la historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Y estos dos o tres testigos serán los primeros en tirar piedra contra Israel si comete infidelidad contra el pacto. Como dice el libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 17, que dice, Yahweh tiene que crear nuevo cielo y nueva tierra después del milenio para que estos dos o tres testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa al haberse apartado de la Torá. Por eso dice el libro de Yeshayahu, capítulo 65, verso 17 y 18, pues he aquí, yo creo cielo nuevo y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Yarushalayim para regocijo, y a su pueblo para júbilo. Y en Revelaciones capítulo 21, verso 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza, como dice Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 31, del verso 35 hasta el 36. Y el rollo de la Torá puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Son testigos muy firmes. Y Moshe mencionó primero los cielos y luego la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Por eso, en el versículo 2 del capítulo 32 dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la tierra. Entonces podemos ver aquí que la lluvia representa la Torá escrita, que viene directamente de los Hashamayim, en grandes cantidades que se pueden medir. El rocío puede representar las leyes que el Padre ha dado sobre la tierra a los hombres, y es flexible y no tiene límite a ir cambiando según las necesidades de cada generación. Por eso hay 42 versículos en esta canción, y al partir del versículo 2, estos 42 versículos corresponden al nombre grande de Yahweh con 42 letras mencionado en uno de los comentarios del sistema rabínico. Según Rakhmun, cada versículo explica uno de los misterios de ese nombre. Por eso, el capítulo 32, verso 3 dice, porque yo proclamo el nombre de Yahweh, atribuid grandeza a nuestro Elohim. Usted ve, ahí Moshe vuelve y lo especifica. Entonces, a base de este versículo, el Talmud ha establecido la norma de no leer o estudiar la Torá
sin hacer una bendición previa. Y este texto también nos exhorta a bendecir a Elohim cuando alguien está proclamando el nombre de Yahweh. Por esta razón, cuando alguien está pronunciando una verajá, una bendición, y menciona el nombre, los que lo oyen contestan, Baruch Hu Ubrahot Shemot, bendito es él y bendito es su nombre. Cuando oyeron la pronunciación del nombre en el segundo templo, contestaron con la bendición, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre. Tenemos nosotros el deber de bendecir el nombre del Eterno después de haber leído la Torá en cualquier lugar, especialmente en los lugares de reunión. La bendición después de la lectura de la Torá viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Entonces la Torá es la comida del alma y Yahweh merece una verajá, una bendición, después de que nos hayamos saciado con su palabra. Es por eso que nosotros tenemos que entender estas cosas porque son de gran bendición a nuestra alma. Por eso dice el verso 4, la roca es su obra perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es él. Entonces aquí estamos escuchando que Yahweh es comparado con una roca. Y esto nos habla de firmeza, de fuerza, de peso, de algo inamovible, de algo seguro. Y 5 veces aparece la palabra en esta canción en referencia al Eterno. En el versículo 4, en el versículo 15, en el versículo 18, en el versículo 30 y en el versículo 31. Por eso el Mesías Yeshua refleja el carácter del Padre. Y por eso también él es llamado la roca. Como dice Yeshayahu, capítulo 8, verso 14, todos esos pasos usted lo puede confirmar. Yeshayahu 28, 16, Matillahu 16, 18 y Romano 9, 33 y también Primera de Corintios 10, 4. Según la costumbre de los Jajamín, el versículo 32, 4 es recitado en tiempo de luto junto con Yirmiyahu capítulo 32, verso 19 que dice, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. La intención mía de mostrarle, ¿verdad?, estos pasú, es que ustedes puedan, de una manera más calmada, después que hayamos terminado el video, que usted pueda, ¿verdad?, corroborar esos pasú y este estudio pueda servirle de mucho para que usted se compenetre más. De modo que ahí hemos terminado el primer tema, ¿verdad?, de lo que respecta al nombre del Eterno y también a Israel. Vamos a pasar al segundo tema, al segundo versículo, el capítulo 32, verso 5. Mire cómo dice, la corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, y una generación perversa y torcida. La corrupción no es de Yahweh, sino de sus hijos. Y hay una discusión en el Talmud, si pueden llamarse hijos de Yahweh los que son corrompidos. Una generación perversa, dice ese texto. Nuestro rabino Yeshua está citando esta palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 39, y en el capítulo 16, verso 4. Ahí usted puede leer esos pasut. Ahora, dice el verso 6, así pagáis a Yahweh, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él, tu Padre, que te compró, el que te hizo y te estableció? Entonces Yahweh sigue llamándose Padre incluso de los hijos perversos. Por eso es que si un israelita peca, no deja de ser hijo de Yahweh. Y siempre hay un camino de vuelta. Pero si sigue en el pecado, sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. Y nosotros lo hemos visto a través de la historia de mucha gente. Hay muchos ejemplos de esto. En Lucas capítulo 15, verso 24 está escrito, porque este hijo mío ha vuelto y ha vuelto, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, refiriéndose a Efraín. Por eso te quiero decir en esta tarde que si tú has cometido alguna falta,
si tú has cometido algún pecado, si tú has cometido alguna abominación contra tu Padre eterno, haz un alto en el camino y vuelve hacia Él. No persistas en el pecado, no continúes en el pecado, no te vicies con el pecado, porque entonces te pasará igual que Shaul, te pasará igual que todos esos hombres que perdieron la forma de ser hijo del Padre. ¿Por qué? Porque nunca se quisieron arrepentir de sus pecados. El peor pecado de un hijo de Elohim radica en pecar y no reconocer su pecado y tampoco arrepentirse y cambiar de actitud. Por eso no es lo mismo arrepentirse que devolverse. Por eso, ¿cometiste una falta? No, párate en el camino y devuélvete, porque el Padre te espera con sus brazos abiertos. Ese es el consejo para los hijos de Israel en todos los lugares. Por eso, el Israel que se fue a las naciones, el Israel que se perdió en la idolatría, el Israel que fue presa de la asimilación, está regresando a Yahweh, está Yahweh limpiando. Por eso está lavando Yahweh todos sus hijos, sacándolo del paganismo, sacándolo de todos los lugares y trayéndolo a sus brazos. Y ese proceso se llama la restauración de todas las cosas y el regreso a la Torá del Eterno. Amén. Por eso vamos a ver el segundo tema, los versículos del 7 al 12, el origen de Israel. Dice el verso 7, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Este pasú, estos versículos, junto con el texto de Deuteronomio 17, del 8 al 13, son la base para el establecimiento de la tradición oral y la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Según Rashi, el padre se refiere a los profetas, que son llamados padres, según segunda de Melahim, capítulo 12, verso 12. Y Hechos capítulo 3, verso 25. También los ancianos hacen referencia a los sabios y son llamados Jajamín. Ahora bien, nosotros sabemos que la Torah oral no tiene un asidero, por así decirlo, ya que el Eterno dice, no le añadirá ni le quitará a esta palabra que yo te estoy dando hoy. Lo que quiere decir que, aunque el pueblo rabínico ha tomado la Torah oral como base de una tradición oral, y esto ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque se han creado leyes humanas que solamente han apartado a los hombres de la Torá verdadera, que es la Torá escrita. El Eterno no necesitó dar dos Torá, una Torá y una Torá escrita y una Torá oral. Nosotros sabemos que ya eso es prácticamente una implementación humana, porque no registra la Escritura de que el Eterno haya dado dos Torá a Moshe. Moshe recibió una sola Torá y dice la Escritura, una sola Torá tendrá tanto el extranjero como el natural que mora dentro de ti. O sea que ahí vamos a ver cómo Yahshua contrarrestaba estas falsas enseñanzas que hasta hoy en día han sido un estrago para toda la humanidad que se quiera acercar al Eterno. ¿Por qué? Por eso hay que tener mucho cuidado. La Torá no necesita ser adulterada, sino necesita ser explicada tal y como Moshe la recibió, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, como yo se lo digo, en todas las épocas donde Yahweh ha tratado con la humanidad, lo que ha hecho daño y ha adulterado el propósito del Eterno para con los seres humanos ha sido el ingrediente humano. Cuando yo quito la Torá y comienzo a poner mis propios conocimientos, mis propias facultades, mi propio intelecto, daño la obra del Eterno. Por eso le hago un llamado a todo aquel que me esté escuchando, que sé que son muchas. Cuídese de adulterar la Torá del Eterno y cuídese de decir algo que no esté escrito en la Torá. Y cuídese de suplantar esta Torá escrita, porque esta Torá escrita fue dada como herencia a la humanidad, administradores Israel, para que no haya después, ¿verdad?, una distracción. Entonces, por eso, a todos los roé también yo le hago el llamado. Mucho cuidado con estar enseñando algo que no esté escrito en la Torá, porque eso es muy delicado. Entonces, hubo un sabio llamado Nachámides que enseña que este versículo habla de dos divisiones del tiempo. Los días de antaño y los días de todas las generaciones, y los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas, y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido
desde Adán en adelante. Entonces, partiendo desde el principio de los 6 días de la creación, con el universo, tiene unos 15,000 millones de años, porque el tiempo de 24 horas de creación de cada día se ha dilatado por la expansión del universo desde entonces. Nosotros sabemos que estas son cifras, ¿verdad? Que son cifras que son asimiladas. Si calculamos los años según las escrituras, desde Adán en adelante, estaríamos acercándonos al año 6000. Por eso, en el año 6001, tiene que acontecer algo que todo judío y todo israelita esté esperando. Ahora, nosotros sabemos que hay una discrepancia entre el tiempo y el espacio a través de los tantos reordenamientos que los propios hombres le han hecho a los calendarios, y esto hace que el conteo se pierda. Por eso, realmente, de algo debemos de estar seguros, es que tenemos que estar alerta en cualquier momento, aunque tenemos el conteo de los años desde la creación, cuyo dato nos cuenta que vamos por el 5774. Todo yahudí, todo israelita, todo estudiante de la Torá tiene esto en consideración, por eso tiene mucho cuidado de pautar fechas correctas y exactas, como se han escuchado a través de los años, donde el paganismo se ha inventado una serie de fechas y por eso mucha gente está perdido. ¿Sabe por qué mucha gente está perdido? ¿Por qué? Porque no entiende de que la misma creación nos data una fecha, y mucha gente al calcular cualquier dato lo hace en base al calendario gregoriano, porque desconocen todos estos elementos que están en la Torá a la hora de poder contar tal o cual fecha. Le decía yo a los hermanos anoche que tenemos que tener cuidado principalmente con las festividades. Nosotros sabemos que las festividades están escritas en la Torá y tienen sus días señalados. Por ejemplo, Pesach se celebra el 14 de Nisan. Luego Shavuot se celebra el 6 de Sivan. Yom Teruah se celebra el 1 de Tisri. Yom Kippur se celebra el 10 de Tisri. Y luego Sukkot se celebra el 15 de Tisri. Ahí tenemos las 7 festividades principales de lo que son, ¿verdad? Las festividades de Levítico capítulo 23. Ahora, a veces hay un problema para entrar en la fecha exacta de Yom Teruah. Pero recuérdese que solo tenemos que seguir el calendario de la Torá. Igualmente pasa con Shavuot. A veces hay discrepancia con Shavuot. Pero la forma más sencilla de calcular cuándo cae Shavuot es simplemente contando desde que se entra la gavilla, ¿verdad? Con el conteo del Omer. El conteo del Omer comienza inmediatamente después de Pesach, ¿verdad? Bikurim, cuando se entra la hoz para recoger los primeros frutos de ese tiempo, entonces se cuenta 7 semanas bisiestas, 7 por 7, 49, más una semana, 50 días. Shavuot tiene que caer un 6 de Sivan, y todo israelita sabe eso. Ahora, mucha gente no conoce eso porque obviamente no conoce estas cosas, pero sí, eso está ahí explicado. Entonces, vamos a regresar al estudio, al cántico de Moshe. Dice el capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando los hijos de los hombres fijó los límites de los pueblos según su número de los hijos de Israel. Aquí se puede entender en este versículo que como las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas, las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo su territorio que el Eterno ha prometido. Las promesas quedan por cumplirse. Cuando vuelva Mashiach, Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de los hijos de Israel que van a poblar toda esa área durante el reinado mesiánico. Como vemos en Bereshit capítulo 12, 7, 15, 18 al 21, Shemot, Éxodo 23, 31, Números 34, Deuteronomio 11, 24, Primera de Reyes 4, 21 y Primera de Crónicas 9, 26, también Salmo 80, 11 y Romanos 4, 13. El Mesías dijo lo que está escrito en Mateo 5, 18. Dice, porque en verdad le digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
no se perderá ni la letra más pequeña, ni una yud de la Torá hasta que todo se cumpla. Todas las cosas que el Eterno le prometió a su pueblo Israel han de cumplirse. Por eso la iglesia que no espere nada, que para ellos no hay nada, absolutamente. Si usted quiere promesa, únase a Israel. Si no, se va a morir esperando una promesa que no le ha sido dada a usted. Esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio según la promesa que el Eterno ha dado a Abraham, tanto él como su Mashiach serían mentirosos. Y el Eterno no puede mentir, no. Él no puede hacer tal cosa. En el libro de Tito 1:2, esto quiere decir que durante el reinado mesiánico, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde Egipto hasta el río Éufrates. Esa es la porción de terreno de Israel. Esa porción fue dada a los hijos de Israel, y esa porción, aunque hoy haya gente ahí perversa que odia a Israel, un día serán sacados de ahí y las tribus volverán a sus tierras. Por eso el verso 32, mire lo que dice. Lo encontró en tierra desierta. Mire lo que dice. En la horrenda soledad, en un desierto lo rodeó y le dio discernimiento. Lo guardó como la pupila de sus ojos. ¿Cómo me viene a decir a usted, a mí, de que no, Israel ya es rechazado? ¿Quién le dijo eso a usted? Esto es una referencia al momento del encuentro entre Elohim e Israel en el desierto, especialmente en el Sinaí. Allí el pueblo, ¿verdad?, recibió, fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto. Ahí está Deuteronomio 32:10. Ahí está la cita. Deuteronomio 32:10. Entonces, Israel es la pupila de los ojos del Eterno. ¿Cómo me vienen a decir a mí que es la iglesia? Están locos. Están locos. El texto dice literalmente la pupila de los ojos. Óigame bien, la pupila. Y los griegos le pusieron la niña. Bueno, pues lo mismo. Mire, la pupila, los ojos de Yahweh es Israel. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Yahweh, será severamente castigado. Escúcheme bien. Si alguien intenta, ¿verdad?, tocar la pupila de los ojos de Yahweh, será severamente castigado. El Salmo 17:8 dice: guárdame como la pupila de un ojo, escóndeme a las sombras de tus alas. Aleluya. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Fíjese cómo dice Zacarías 2, del 8 al 9. Porque así dice Yahweh Sebaot, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os han despojado, porque el que os toca la pupila de sus ojos. He aquí alzaré mi mano contra ella, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que Yahweh Sebaot me ha enviado. Usted ve, el que le pone la mano a Israel tiene problema con Yahweh. Óigame bien. Zacarías capítulo 2, versos 8 y 9. Esto va para todos los antisemitas, todos los antijudíos, todos los que no quieren saber del pueblo hebreo. Pues yo quiero que usted sepa que el que le pone la mano a Israel, le pone la mano a las pupilas de Yahweh y se la tendrá que ver con él. Porque, vuelvo y le repito, Israel es la pupila de los ojos de Yahweh. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y en cualquier traducción usted puede encontrar Zacarías 2, del 8 al 9. Por eso, vamos a estar hablando de la prosperidad de Israel. Vamos a ver los versículos 13 y 8. Voy un poco rápido porque fíjese, ya el tiempo se me ha acabado. Esta es la hora que menos dura, hermano. El capítulo 32, verso 13. Mire qué lindo. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo y le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre de subir. ¿Usted escuchó lo que le dije? Por eso no se habla de bajar a Israel, sino de subir, porque Israel está en el lugar más alto del planeta. Por eso la palabra subir quiere decir hacer aliyá, subida.
Es la forma hebrea de hablar de la inmigración a la tierra de Israel. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por eso el sol que calienta la roca, los frutos a su lado son más dulces que los otros. Rashi dice que las tortas de higo son comparadas con piedras y la miel de esas tortas es muy dulce. Según Rashi, el aceite del pedernal es una referencia a los olivos de Gush y de Jalab, una población en el Galil que según el Talmud producía muchísimo aceite de oliva. Por eso es esa tierra rica que fluye leche y miel, porque de hecho esa tierra le pertenece a Yahweh, mi hermano, no le pertenece a nadie más. El capítulo 32, verso 14 dice: cuajada de vacas y de leches de oveja, con grosura de cordero y carnero de raza de Bashán, y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uva, bebiste vino. Mire qué poema más lindo. Por eso, esto habla del tiempo del rey Shlomo en adelante, en Primera de Reyes 5:2 y en Amós 6:4. Los animales de Bashán eran muy gordos. Bashán es el área del norte de Israel, al oriente del río Jordán. Este texto nos enseña que el vino simboliza la sangre. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del Seder de Pesa representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos pecados. Matillahu capítulo 26, verso 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20 y Primera de Corintios 11, 25. El pacto renovado fue hecho con Israel y Yehudá. Así que el que tiene parte en ese nuevo pacto o en el pacto renovado también es parte de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte en el pacto renovado. Como dice Yirmiyahu, Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante. Qué precioso ese verso. Dice ahí: en aquellos días pondré mi ley en su corazón, pondré mi Torah. Es lo que el Padre está haciendo en estos últimos tiempos. Qué claro habla la Torah. Qué es precioso la Torah. ¿Cómo puede una persona decirme a mí, verdad, que esto no es miel? Claro que esto es miel. Continuamos. El pasú 15 dice: pero Yeshurun engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Esta es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun en las escrituras. Es uno de los nombres de Israel. Según el Rab Ibán Ezra, viene de Yashar, que significa recto. Hay tres niveles de espiritualidad en los tres nombres de Israel: Jacob, Israel, Yeshurun. Capítulo 33, verso 26. Yeshurun es el más alto. El Talmud dice que el nombre de Yeshurun estaba grabado junto con las 12 tribus de las piedras preciosas del pectoral del Cohen Agadol. Este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reinado salomónico y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de Yahweh en sus riquezas y la cosa iba para abajo, tal como lo había dicho Yahweh en Deuteronomio capítulo 8, del 19 al 26. Vamos a estar hablando ahora de la pérdida de Israel en las naciones, que es lo que conecta a este siguiente tema, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 32, verso 20, dice: entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro. Mire lo que dice: esconderé de ellos mi rostro. No dice lo deseché, ni lo suplantaré por una iglesia, ni después el Israel espiritual que vendrá y lo suplantará. La Torá no dice eso. La Torá dice, Moshe dice: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, los hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de la pérdida de Israel. Y Nahámides destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre. Y que a partir de ahora, en el nombre de Yahweh, fíjese cómo dice el verso 32, verso 21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim.
me han irritado con sus ídolos. Yo pues lo provocaré a celo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Fíjense lo que dice el Pasú 21. Como los hijos de Israel tomaron como dioses a los que no eran su Dios, en hebreo, Loer, Yahweh toma un pueblo que no es pueblo, en hebreo, Loam, y en el nivel Peshá, de los 4 niveles de interpretación, el nivel simple significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no era considerado como pueblo. ¿Ah? Entonces, según Rashi, se refiere a los Kasdim, a los caldeos y a Esaú, los romanos. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios, los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. El imperio romano fue que destruyó el primer templo. Según Jámine, los Kasdim no constituían una nación en su inicio, pero Elohim los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Gur Arjet dice que los Kasdim no tenían importancia intrínseca porque no se poseían ni siquiera una escritura ni lenguaje propio. Eso está en la Megilá 13. Y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Esaú fue el que fundó a Roma. Y los romanos fueron que destruyeron el segundo templo. Según Arjet, se basa en el Talmud para decir que Edom tampoco era considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenía ni escritura ni lenguaje propio. ¿Usted ve? Por eso, hermano, estas son historias que nos dicen a nosotros el porqué de muchas cosas ahora mismo y por qué Esaú odia tanto a Israel. Entonces, en el nivel Drash, que es el tercer nivel, mire lo que dice, se puede interpretar este texto de manera que habla que los gentiles, por causa de la apostasía de Israel, reciben la posibilidad de entrar al pacto del pueblo divino, la oportunidad que es producida por medio de la obra del Mesías Yeshua. Oiga bien, un pueblo que no era llamado pueblo, por eso dice Yeshayahu, y un pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Y un pueblo que no te conocía, te conoció. Por eso es que yo le digo a usted que dice, yo soy gentil. Bueno, pues que le aprovecha su gentilicio, con toda su comida, su fiesta y toda su paganidad. La Escritura dice que sin importar la raza, la lengua, el pueblo o nación, si usted acepta al Mesías judío, Yeshua HaMashiach, usted pertenece al pueblo de Israel. Al igual que el pueblo de Israel, como dice la explicación, consideró como sus dioses lo que no eran Elohim, Yahweh considera a los convertidos de entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro del Israel espiritual hay un pueblo más numeroso que los judíos. Por eso aquella gente que dice, no, somos Israel espiritual. No, no somos Israel espiritual. Usted que ha tenido un origen gentil, entienda de que Yeshua HaMashiach lo recibe por adopción y le da el derecho legal de ser hecho hijo de Abraham, el Elohim. Por lo tanto, también son herederos de las bendiciones que solamente eran para Israel. Esto provoca la ira de los judíos, ¿verdad? Por eso es que yo quiero que usted sepa que este movimiento, ¿verdad?, está provocando a los yaudí. Por eso nosotros con mucho respeto le decimos a los yaudí que son nuestros hermanos mayores. ¿Sabe por qué? Porque va a venir un tiempo en que no va a existir tal o cual, sino que, como dice Efesios capítulo 2, de ambos pueblos hizo uno, derribando la mejilá, la pared. Hoy en día, con esta salvación tan grande, mi hermano, con esta adopción tan grande, con esta verajá, bendición tan grande que el Padre le ha dado a toda la humanidad, ¿cómo es posible que mucha gente persista estar en su paganismo, andando detrás de promesas que nunca la va a obtener? ¿Por qué? Porque el que anda tras Jesús y tras Cristo no encontrará nada. Porque Cristo no ofrece nada, ni Jesús tampoco. Si quieres recibir promesa, tienes que aceptar en tu corazón al Mesías judío, Yeshua. Ese es el que te injerta en el olivo natural que es Israel. Hasta que no renuncie a ese nombre falso,
hasta que no renuncies a ese falso personaje y entres a ser un Benei Israel, estarás perdido siguiendo a un fantasma que nunca materializará las promesas que te ha dado. ¿Ah? Eso es algo que mucha gente lo va a entender. ¿Cuándo? Cuando los días se pongan negros y Cristo no venga, ni Jesús tampoco. ¿Ah? Más claro de ahí, no canta un gallo. Por eso muchos yahudí saben que en el mismo Talmud se habla de Yeshua. Por eso muchos yahudí están aceptando a Yeshua, porque Yeshua es el Mashiach enviado a Israel. Qué oportunidad tan grande mucha gente en este pueblo está despreciando. ¿Sabe por qué está despreciando? Porque no les interesa la salvación. Lo que les interesa es vivir cómodo, vivir bien y proyectar algo fascista, emocionalista, donde no hay promesa. ¿Ah? Por eso el Eterno te hace un stop en el camino y te dice, regresa a mí si quieres promesas. Por eso, mire lo que dice Oseas, capítulo 1, verso 10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dije, no soy mi pueblo, se les dirá, soy hijo del Elohim viviente. ¿Usted ve? Aleluya. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Mire qué precioso. Mire qué precioso dice este texto. El número de los hijos de Israel, ¿verdad? Será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar donde se les dice, no soy mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. Aleluya. Romanos 10:19 dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. El Shaliach Shaul está desarrollando este texto en 2 capítulos, en el 10 y en el 11 de la carta a Romillat. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener los derechos que le pertenecían a los hijos de Israel. Y este hecho provoca que los judíos, de modo que también de ellos, vayan a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua HaMashiach, primeramente al judío y también al griego, como dice Romillat, capítulo 1, verso 16. Entonces, qué verajá tan grande, qué bendición tan grande, qué bendición tan grande el poder compartir esta verajá con todo aquel que quiere tener identidad. Porque Cristo no te da identidad, déjame decirte. Tú que sigues a Cristo, tú que sigues a Jesús, ¿cuál es tu identidad? ¿Dónde está arraigada tu identidad? ¿Cómo me puede demostrar tu identidad? Lamentablemente no hay identidad. Tienes que renunciar a esa falsa identidad y aceptar la identidad de Yeshua, el israelita, el yaudí. ¿Ah? Y mírenlo cómo lo dice aquí. Por eso yo entiendo de que ningún yaudí se va a sentir bien cuando yo me veo con un talí. Cuando me pongo un talí, cuando me pongo kipá, ¿verdad? Cuando yo hablo de la Torá, muchos yaudí, y quiero especificar esto, que hay distintos tipos de yaudí. Principalmente las personas que son convertidos al judaísmo son los que más irrespetuoso he conocido. Porque yo he conocido yaudí de vientre y de madre judía, y esta gente son respetuosas. Pero muchos gallitos que se han convertido al judaísmo ortodoxo se han convertido en abogados. Y tú ves que te ofenden. Pero sin embargo, con toda la paciencia del mundo, yo me siento a hablar con ellos. Y muchos no resisten esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque a muchos se les olvida que Yahudá fue el cuarto hijo de Jacob. Y que Jacob tuvo 12 hijos. Y que las 10 tribus del norte se gentilizaron. Y que la tribu del sur, Yahudá y Benjamín, también se gentilizaron. Y queda un poquito de remanente nada más, pero Israel está esparcido entre todas las naciones. Entonces, para continuar, como gentiles convertidos al Elohim de Israel por medio de Yeshua, están provocando celo a aquellos judíos que no creen en Yeshua, que es el Mesías, si siguen practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, como los cristianos nacidos
pueden provocar a celo a los judíos. Ningún cristiano va a provocar a celo a ningún judío. Ningún cristiano predicando a Cristo va a provocar a celo a ningún judío. Dice que, mira, acepta a Cristo. Eso le entra por aquí y le sale por aquí. Pero cuando usted le dice, acepta a Yeshua, el Mesías judío, como dice esta hermana, ahí le ponen atención. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua no es Cristo. Yeshua no es Jesús. Por eso cuando un yehudí nos escucha hablando de Yeshua, le pone atención. Porque Yeshua hasta en el Talmud aparece. Y hay documentos rabínicos donde los rabinos no pueden negar la existencia de Yeshua, ni que Yeshua es el Mesías de Israel. Pero un cristiano, mire, los cristianos que dejen de soñar que ningún judío se va a convertir al cristianismo, escúcheme bien. Y aquellos que se hacen ser de que judío cristiano están en un trauma de personalidad, porque todo judío conoce la historia del cristianismo y lo único que ha hecho el cristianismo es matar muchos judíos en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Y en los posteriores días voy a dar un tema que se llama la analogía de la máquina destructora del paganismo, donde le voy a probar a través de la diacronía y la sincronía histórica cómo el paganismo lo único que ha hecho es tratar de exterminar al pueblo hebreo. Se lo voy a demostrar. Por eso tú que te llamas ser cristiano, si piensas que vas a ganarte un judío para Cristo, te equivocaste. Deja eso porque nunca lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque el judío sabe de dónde viene el cristianismo, quién lo fundó, fecha, dato, quién lo inventó y todo lo que han hecho para tratar de terminar al pueblo hebreo. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Entonces, no son los judíos creyentes en Yeshua que tienen que convertirse al cristianismo, es lo contrario. Todo cristiano tiene que saber que si quiere identidad y herencia, tiene que regresar a sus raíces. No regresar al judaísmo, no regresar al Talmud ni la Gemara, no regresar al mandamiento expresado en ordenanza, no, regresar a la Torá. ¿A cuál? A esta Torá. Regresar a las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua HaMashiach y aceptar la Torá como única y válida palabra del Eterno y dejar de mencionar los nombres falsos de Jehová, de Dios, de Cristo, del Señor y aceptar a Yahweh y aceptar a Yeshua y dejar de estar llamando su Torá testamento y dejar de estar celebrando fiestas paganas y de estarse llamando gentil, porque el gentil no tiene identidad. Vamos agilizando porque quiero terminar, pero es interesante este tema, amados hermanos. Óigame bien, ningún cristiano tiene capacidad para convertir de que un judío al cristianismo. Por eso los reyes católicos en el 1492, por eso los llamados marranos, los judíos conversos, fueron, óigame bien, cristianizados a la fuerza. Porque le presentaban dos opciones: o te convierte al cristianismo o te vas de la isla, de España. ¿Y qué pasó? Muchos judíos prefirieron irse y muchos prefirieron morir en la hoguera antes de convertirse al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque ningún judío será cristiano. Por eso cuando usted escucha por ahí un judío dice que el judío cristiano, falso y no tiene identidad y no sabe ni siquiera lo que está hablando. Porque el cristianismo tiene su padre y su madre y la historia nos lo demuestra. Sin embargo, Israel hasta ahora sigue teniendo su padre, Yahweh, su Salvador, Yeshua y su Torá, su instrucción. Por eso le hago un llamado a que usted se pare un alto en el camino, porque la salvación no es tan sencilla como el paganismo se lo ha inventado. La salvación es algo serio. Y si usted quiere verdaderamente entrar en el Olam Abba, haga un alto en el camino y comience a preguntar por la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? ¿La de los rolos y de los pinchos? No, la de la Torá. La Torá de Moshe. La Torá que recibió el pueblo. Acepte a Yeshua como su Mashiach. Acepte a Yahweh y renuncie a esos nombres falsos y comience a vivir conforme a la Torá. Amén. Por eso,
Romanos 11, mire lo que dice, Romanos 11, digo entonces, ¿acaso he tropezado para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celo. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy shaliat de los gentiles, honro mi ministerio. Y si en alguna manera puedo causar celo a mi compatriota para salvar a alguno de ellos, amén. Eso dijo Shaul. Óigame bien. Por eso, dice ese mismo pasuk, no son los Benei Yehudá los que tienen el llamado de provocar celo a los judíos, sino los Benei Abraham, los gentiles convertidos por medio de Yeshua. El verso 23, el capítulo 32, verso 26 dice, yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Según Nachmanides, la palabra lo dispersaré se refiere a las 10 tribus. Y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Según él, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia. El 32:27 dice, si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado, y no es Yahweh el que ha hecho todo esto. Si no hubiera sido por el honor del nombre de Yahweh y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Pero Yahweh tiene un plan de restauración, no solamente para los judíos, sino para todas las 12 tribus. Por eso, dice el Eterno, y quiero que ustedes sepan que yo no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por mi propio nombre, dice Yahweh. Esa es la garantía. Esa es la garantía que Él le ha dado a los hombres. No lo voy a hacer por ustedes, pueblo rebelde de dura cerviz. No, lo voy a hacer por mi propio nombre. Pero ese nombre no es el nombre híbrido que significa calamidad. No. Sino, ¿cuál es el nombre del Eterno? Yahweh. Ese es su nombre. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moshe en su intercesión a favor de Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 14, verso 13. El capítulo 32, verso 28, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. ¿Qué dice? Que los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no tomaron en serio la Torá para ponerla en práctica. La gran mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso a la Torá a lo largo de la historia. Y por eso es un pueblo privado de consejo y muchas veces hasta falta de entendimiento. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó al Mesías cuando vino por primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente a Yeshua de Nazaret. Pero yo quiero que ustedes sepan algo tocante a este tema, que es el capítulo 1, verso 11 del libro de Yohanan, donde la teología del reemplazo tomó para justificar el deicidio. Y ellos dicen, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, ese verso no dice, y después la iglesia que le recibió. No, el texto hebreo dice, él vino a su propia casa y los de su propia casa no le aceptaron. Pero más adelante usted muestra que la Kehilot comenzó con los Shaliat y los Shaliat eran judíos. Se desarrolló con los Shaliat. El primer mensaje de Kefa se convirtieron 3,000, pero esos 3,000 eran yahuditas. Luego se convirtieron como 5,000 y de ahí en adelante todo comenzó con los yahudí. Por eso dice Yohanan 3:24, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y cómo se dice salvación en hebreo? Yeshuach. No se dice Jesús ni Cristo, se dice Yeshuach, y esto es inalterable. Esta fonética y es la contextura de esa palabra. Bueno, yo tengo un estudio por ahí que se llama la gematría del nombre de Yeshua, que es impresionante cómo uno puede aprender a través de la gematría y las letras hebreas el significado concreto, profundo, directo, ancho, vasto, alto de lo que es el nombre de Yeshua, que significa salvación. Vamos a tocar ahora el segundo, el otro tema, la dispersión de Israel entre las naciones. El verso 32, verso
35 dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura por lo que le está preparado. Por eso la venganza es solamente de Yahweh. Ningún hombre puede tomar venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse privadamente, está tomando el lugar de Yahweh, haciéndose un Dios, y es un pecado muy grave. Elohim tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras. Él es el juez supremo, no nosotros. Sin embargo, Él puede delegar su autoridad a los hombres, de manera que las autoridades no tienen solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza de Yahweh sobre los pecadores, cuando sus pecados están al descubierto. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 19 dice, amado, nunca se venguen ustedes mismos, sino da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Óigame, pero déjeme decirle una cosa, la comida que usted le dé, no le eche trinino ni veneno. Al agua que usted le dé, no le eche sosa cáustica para que se muera. No, dele comida buena y agua buena. ¿Por qué? Porque el malagradecido, así que hay que hacerle. En Hebreo 10:28 dice, cualquiera que viola la Torá de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Elohim y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y ultrajado por el Rúa de Gesed? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Elohim vivo. Por eso el 36 dice, cuando Yahweh juzgará a su pueblo, Él considerará acerca de su siervo, cuando vea la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. A partir de ese momento, empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador, como dice Daniel capítulo 12, verso 7. Y el verso 38a dice, los que comían la grosura de su sacrificio y bebían el vino de su libación. Este versículo es la base para la prohibición talmúdica de usar el vino de los gentiles para el culto, e incluso la prohibición rabínica de beber vino producido por manejado de los gentiles. En el verso 39 dice, yo hago morir y hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos. Otros textos del Taná que habla de la resurrección son Génesis 22:5, Éxodo 3:15, Mateo 22:31, Deuteronomio 31:16, Primera de Samuel 2:6. Bueno, y ahí están todos esos versículos que no se los puedo mencionar porque fíjense, ya el tiempo se me ha ido. El texto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mesías que ejecuta la venganza del Eterno vendrá en las nubes del cielo, y en un momento los muertos en el Mesías serán levantados, y juntos con él los que viven creyendo en él serán llevados hasta el aire, no al cielo. Después de haber sido investidos con cuerpos eternos, serán semejantes al cuerpo de resurrección del Mesías Yeshua, entonces serán juzgados según sus obras. Después bajarán junto con el Mesías para hacer guerra contra todos los ejércitos multinacionales que se han levantado en contra de Jerusalén. Y de esa guerra se habla en los versículos siguientes. Vamos a ver la salvación de Israel ya para terminar. La salvación de Israel y su influencia mundial. El capítulo 32, verso 40-43 dice, ciertamente alzó a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando aflige mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne a causa de la sangre de los muertos y cautivos, a causa de las primeras brechas del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo. Escuche bien,
Escuche bien, mucha atención, Deuteronomio 32, del 40 al 43. Aquí se habla claramente, regocijado naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Aquí se habla de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida del Mesías Yeshua, como concuerda Zacarías 14 y Revelaciones. ¿Qué dice Zacarías 14, del 1 al 15? Y he aquí viene el día, dice Yahweh, cuando serán repartidos los despojos en medio de ti. Y yo reuniré todas las naciones en medio de la batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y será sacada las casas, violadas sus mujeres. A la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se pondrá en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio del oriente al occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán del valle de mi monte, porque el valle de los montes llegará hasta Atzer. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yehudá. Y vendrá Yahweh mi Elohim y todos sus santos con él. Y sucederá que en el día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Qué les recuerda esos pasuquines? Será un único conocido por Yahweh, ni luz ni noche, ni sucederá a la hora de la tarde, ni habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán las aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el mar al oriente y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Yahweh será rey sobre toda la tierra, aquel día será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Gebara hasta Rimón, al sur de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esto? Lo que dice, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 21. Lo mismo. Vi el cielo abierto y un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. Y por ahí está esa cita, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que Deuteronomio habla claramente de lo que va a pasar al final del tiempo. Por eso el 32:47 para terminar dice: porque no es cosa vana para ustedes, ciertamente nuestra vida, por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jardín a fin de poseerla. Entonces, en ninguna parte de la Torá carece de significado. Todo es importante. Al poner en práctica la Torá, hay una vida bendecida en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moshe habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moshe creerá en Yeshua, porque él ha escrito en Yohanan 5:46, porque si creyeras a Moshe, me creyeras a mí, porque de mí escribió él. Pero si no me creéis sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? El judío no creerá en Yeshua es porque no le cree a Moshe. El judío que no cree en Yeshua es porque no cree en Moshe. Verso 52, por tanto, solo de lejos verá la tierra, pero tú allí no entrarás a la tierra que te doy para los hijos de Israel. Moshe imploró tanto a Yahweh que le quitara la sentencia, que le dejara entrar a la tierra de Yahweh, pero Yahweh dijo que no, lo cual el motivo del Eterno para no permitir que Moshe cruzara el pequeño río y pisar la tierra, ¿cuál fue el motivo? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue solamente mostrar la firmeza de sus decisiones, hay un motivo mucho más importante detrás de esta decisión. ¿Cuál es el motivo por el cual el Eterno no permitió que Moshe entrara a la tierra? El gran profeta Moshe, el que transmitió la Torah al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara, el hombre que había alcanzado el mayor nivel de Kedushá que un hombre pueda tener, no tenía suficiente mérito ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podría hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Yehoshua. La forma abreviada de ese nombre es Yeshua. Esto nos enseña
que la obra de Moshe no fue completa. Solo uno puede llevarnos al Olam Abba, al siglo venidero. Su nombre es Yeshua. Por medio de Moshe, Yahweh designó a Yehoshua para que él fuera a ser el líder, para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a la Torá de Moshe sigue a Yeshua y tendrá la entrada segura en el mundo venidero, como está escrito en Yohanan 11:25. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que toda persona que hace caso a la Torá de Moshe, sea Yahudí o no sea Yahudí, sea hijo del pacto o no sea hijo del pacto, pertenece ya a Israel. ¿Ah? Por eso, hermano, he tratado de reducir este tema lo más corto posible y no me ha sido posible, hermano. Usted ve lo acelerado que iba. ¿Sabe por qué? Porque no puedo explicar todo en una hora y tiempo que me he pasado, que le pido perdón y excusa al canal, ¿verdad? Por este atrevimiento mío. Le pido excusa porque no se debe de usurpar el tiempo. Pero creo que ha valido la pena y le doy toda rabá al Eterno por esto. De modo, el que hace caso a la Torá de Moshe, hace caso a Yeshua HaMashiach, sea yaudita o no, sea goyín o no, sea hijo del pacto o no. De tal modo, haga caso a la Torá de Moshe, acepte a Yeshua HaMashiach como su Melech Tzadik y prepárese para entrar en el Olam Abba y las promesas dadas a Israel. Shalom Ubrahat, y nos vemos la próxima semana con un tema más de este su programa, Regresando a tus Raíces. Shalom Ubrahat y hasta la próxima. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo. Coronado ha sido